Lo que hoy se llama el crimen del Puente Pueyrredón abrió una nueva etapa, tanto en el movimiento piquetero como inclusive en la situación política nacional. A mí me tocó estar en el Puente La Noria, un puente cercano, había varios cortes, y esa misma tarde, cuando nos dimos cuenta de la enormidad del crimen y convocados por el bloque piquetero nacional, por sus dirigentes de aquel momento, Néstor Pitrola, Antonio Vito, nos concentramos en lo que era el lugar de detención, su domicilio, de Raúl Castel. Rápidamente concurrimos ahí para encontrar una respuesta. No sabíamos en ese cuadro si no iba a haber estado de sitio, digamos, si la burguesía, el conjunto de la clase dominante en la Argentina no se iba a decidir inclusive a encarcelarnos, con lo cual la intervención era muy necesaria, unificar las fuerzas en ese momento, porque se había cometido un crimen de Estado. Fue un crimen preparado, organizado por la burguesía, preparado por los grandes medios, con toda una estigmatización del movimiento piquetero, algo parecido a lo que ocurre en los últimos años, últimos meses, donde la burguesía de conjunto, en sus distintas formas, ataca al movimiento de lucha por ser el que enfrenta más abiertamente el ajuste. Ocurría algo parecido en la transición posterior a lo que fue el 2002, el 2001, el 2002, donde emerge el gobierno de Duhalde, apoyado por el conjunto de las fracciones de la burguesía. Esto es importante, porque en el crimen siempre se señala claramente a los responsables políticos que dirigían el gobierno, es decir, Duhalde, Solá, Fernández, pero no es casual que hoy también integren el actual gobierno del Frente de Todos, que como su nombre lo indica, integra a todos. En el Parlamento se votó un presidente provisional, que era Duhalde, y que llevaba como mandato de ese congreso que se reunió el 1 de enero del 2002, controlar la situación social, aplicar un ajuste, una devaluación, fue lo que hizo finalmente, y reprimir al movimiento popular, que tenía el movimiento piquetero como una de sus vanguardias. La represión al Puente Pueyrredón fue perfectamente planificada. Los asesinatos no fueron excesos, no fueron casualidad, sino que inclusive no hubo más muertos de casualidad, porque hay 30 y pico de heridos de bala. Que fue una planificación clara de un crimen que tenía como objetivo aleccionar a los piqueteros, meterlos en caja. Fueron muy claras las declaraciones de Juanjo Álvarez, del propio Aníbal Fernández, hoy ministro de Seguridad en la Argentina, de Solá, en el sentido de que había que pararle la mano a los piqueteros. El movimiento piquetero pedía lo que pide hoy, trabajo, pedía trabajo genuino, denunciaba el carácter cómplice de algunas organizaciones que se habían integrado a los consejos consultivos. Fueron las organizaciones que posteriormente al asesinato de Maxi y Darío Santillán se negaron a movilizarse, las que integraban la CTA, el FRENAPO, el sector de Delía de la CCC, que no se quiso movilizar después del crimen. Denunció a los piqueteros por enfrentarse entre sí. Yo creo que ellos arreglaron con el gobierno una represión de baja intensidad. Nosotros vamos al corte, ustedes nos tiran unos gases, nosotros nos vamos, los puteamos. Al gobierno le sirve porque puede explicar en Washington que tiene autoridad para disolver el conflicto social, y al bloque a los dirigentes de esto les servía porque les permite colocarse en el centro de la escena política y decir que era un gobierno represor, autoritario, y que ellos eran los verdaderos piqueteros. Entonces el bloque piquetero, el MIG, las organizaciones que integraban el movimiento de lucha, los compañeros de Barrio de Pie, tomamos la decisión de movilizarnos al otro día, inmediatamente. Y desde allí partió una lucha contra la impunidad que continúa hasta el día de hoy. Una lucha que cada año inclusive tuvo un episodio de debate político al interior de las organizaciones para identificar los culpables y la característica del crimen. Son famosos para el activismo de izquierda, combativo, piquetero, las discusiones previas a cada 26 de junio. Siempre hay un debate y siempre hubo un debate acerca de cómo abordábamos este crimen y a quién denunciábamos en este crimen. No solo individualmente a cada uno de aquellos que fueron los responsables políticos, Duhalde, Solá, Tanasó, Juanjo Álvarez, el propio Aníbal Fernández, los identificamos como los responsables políticos, sino el conjunto de la clase capitalista en la Argentina, que después se ocupó
de tratar de desviar esa lucha y tratar de desviar al movimiento piquetero de sus objetivos inmediatos y de este objetivo también del juicio y castigo a los culpables. Por ejemplo, Néstor Kirchner se reunió con los familiares y les prometió abrir los archivos de la causa, es decir, los archivos de la CIDE, por ejemplo, donde estaban las indicaciones que se habían dado previamente para armar la masacre que incluyó a todas las fuerzas policiales, las federales, las nacionales, las provinciales, las municipales, todas estaban involucradas en la represión. Es decir, que había un acuerdo del conjunto de las fuerzas del Estado para la represión. Y por lo tanto después para su encubrimiento posterior. Nunca lo hizo. Los archivos de la CIDE nunca fueron abiertos porque ahí estaba claramente la complicidad de una clase social, de conjunto de funcionarios del Estado para perpetrar un crimen que tenía un objetivo político muy claro: despejar del camino de la burguesía, del camino de las clases dominantes que se habían concentrado en la candidatura de Duhalde, de cualquier lucha que enfrentara el ajuste que tenía que aplicar Duhalde. Duhalde lleva adelante la masacre e hipoteca su futuro político. Nunca más Duhalde pudo presentarse ante la opinión pública, como dicen los compañeros de la Darío Santillán, a lo único que debe ser candidato Duhalde es a la cárcel. Es el candidato que tenemos para la cárcel junto con Solá, con Aníbal Fernández, porque ellos son los responsables de un operativo que no solo involucró a Franchotti y a Costa, los responsables directos del asesinato, y a otros más que quedaron absueltos, también, digamos, responsables directos de apretar el gatillo, sino a los responsables políticos, que claramente quedaron impunes. Esa es la lucha que está presente hoy a 20 años, es la lucha que estamos llevando adelante en el terreno de la movilización popular cada 26 de junio, y es la lucha que está presente en cada movilización piquetera de lo que hoy es la unidad piquetera, porque plantea el objetivo, como en su momento lo plantearon Costecchi y Santillán, los compañeros del bloque piquetero, los MTD, de la perspectiva de la clase obrera desocupada, que en unidad a la ocupada tiene que encontrar una salida política a lo que es la política represiva de la burguesía, pero también la política concreta contra el trabajo, contra los trabajadores, por el trabajo genuino que tenemos necesidad de seguir luchando hoy y que necesita de una perspectiva política porque la burguesía ya ha dado todo lo que ha podido dar en ese terreno y no puede dar ninguna respuesta a problemas tan elementales como la vivienda, el trabajo, la salud, la educación, y necesitamos un gobierno propio.